o comunicación social y no toparte nunca con este libro. Probablemente. Al que vos referís como uno de los más importantes de la historia del propio Sarmiento y de la literatura. Sí, por sus crónicas. Contenidos y por la prosa también. Esto no lo digo yo, lo dicen muchos que lo han estudiado, hasta llegan a decir que es el mejor libro de Sarmiento, por encima del Facundo. El Facundo en general te lo dan en la escuela, pero no tanto Viajes. Él sale de Valparaíso, ¿rumbo a dónde? A Montevideo, primera escala, porque no podía pasar por Buenos Aires porque estaba Rosas. Vos sabés que en esa época era temible el Cabo de Hornos, hoy también lo es, pero con la tecnología de aquel entonces, los barcos, era muy difícil doblar el Cabo de Hornos. Dice Sarmiento en el primer capítulo que un viento fuerte del sudoeste lo saca de rumbo, ¿y dónde lo lleva? Al archipiélago Juan Fernández, el de la tragedia. O sea, no pueden doblar el Cabo de Hornos. Y se encuentran con este grupo de islas, una se llamaba la del más afuera, que es la que hoy se llama Robinson Crusoe, porque es la que dio lugar, por el náufrago Selkirk, al texto de Defoe, Robinson Crusoe. Es verídica la historia. Y Sarmiento era un admirador de Robinson Crusoe. Bueno, resulta que le dice a sus amigos, ¿y por qué no bajamos? Ya que el viento nos trajo hasta acá. Y bajan 8 horas remando para meterse en esa isla volcánica, que son unos picos de roca con una vegetación totalmente verde porque hay una gran humedad. Bajan en el medio de la noche, ven un fogón, se acercan, gritan en español, nadie contesta, les contestan en inglés. Ellos creían que la isla estaba desierta totalmente. Había 4 náufragos iguales que Robinson Crusoe, que hacía 2 años que estaban ahí porque habían ido a pescar lobos marinos, habían naufragado y se habían quedado en el lugar. ¿Y los encuentra Sarmiento? Y vivían como Robinson Crusoe, Gerardo, en cabañas, comiendo cabras, juntando pieles de cabra. Muchos no querían volver. Uno de los 4 vuelve con Sarmiento. Es maravillosa la pieza, ese primer capítulo, cómo él narra el paisaje, la envidia que le producen estos tipos, porque a él le gustaría estar ahí, quedarse ahí le gustaría, en lugar de emprender su viaje a estudiar la educación en Estados Unidos y Europa. Fuman cigarros, toman ron, él duerme en una cama, porque no había cama, él duerme en una cama que le armaron con pieles de cabra. Al otro día a las 4 se levantan y salen a cazar, vuelven con una cabra, la cocinan. Y él relata todo esto con los 4 náufragos norteamericanos. Que estaban en la isla. Así es. Donde ahora ocurrió la tragedia, que está a unos 700 kilómetros en el Pacífico, a unos 700 kilómetros del continente chileno. Es una pieza imperdible, yo recomiendo al televidente, si puede leer todo el libro, ideal, Gerardo, pero por lo menos leer ese primer capítulo. Acá está perfecto. Él iba de Valparaíso a Montevideo y la casualidad, el viento, el destino, lo llevó a esta isla Juan Fernández y a narrar de una manera magistral esta escena de encontrarse... No le creemos que se haya querido quedar, porque hemos leído que le gustaba, le gustaban las chicas casi tanto como defender la educación. Las chicas y el poder. Bueno, así que termina estudiando los sistemas educativos y bueno, vos sabés que el Sarmiento que uno más conoce es el educador, el presidente, pero el Sarmiento narrador, el Sarmiento periodista, más que el escritor. Porque indudablemente el Sarmiento periodista viene antes del escritor. Él nace a la vida pública y muere haciendo periodismo. Y en el medio siempre hace periodismo, inclusive cuando es presidente. Publica con seudónimo en los diarios. 1839, El Sonda, en San Juan, tenía 28 años. 1885, El Censor, su último diario, Contra Roca. O sea, un tiempito antes de morirse. O sea, fue un periodista de raza. Un periodista, diría, usando una palabra de hoy, Gerardo, bastante en boga, un periodista militante. Bueno, yo sé que vos estás escribiendo sobre esto. Sí. Sí. Y sobre esta idea tuya de mostrarlo a Sarmiento como un periodista militante, ¿no? Y un calificativo más creo que usás. ¿Cuál es? No, bueno, que es un periodista faccioso, o sea, un periodista... no, creí que el título del libro era... no, todavía no está el título, este es mi tercer libro y justamente estoy pensando en usar la palabra militante por la connotación que hoy tiene, parece que va a ser atractivo y hasta provocador el planteo, por lo que se está discutiendo en nuestro gremio, que es ser un periodista hoy. Claro, en el siglo XIX todos los periodistas eran militantes porque no había prensa independiente y objetiva. La prensa era parte de la política, o sea, Mitre, Alberti, Urquiza, eran todos políticos que hacían la guerra, la ley y escribían los diarios, eran parte de la política. Pasa que él lo llevó al extremo.
O sea, cuando la prensa se modernizaba, él siguió siendo un periodista militante. Él militó contra Rosas, militó a favor de la educación, militó a favor de la civilización y contra la barbarie, militó a favor de la inmigración, se peleó con todo el mundo, polémicas permanentes en los diarios, y él se construyó en los medios. Bueno, yo iba a decir el libro. Alberdi. Claro, no es un libro, para mí, es un libro porque lo tengo compilado en un libro. Exactamente. Los famosos debates con Alberdi son extraordinarios. Exactamente. Y él era un autodidacta, un tipo modesto, pobre. Los demás tenían lo que hoy llamamos aparato, partido político. Eso tenía Alsina, eso tenía Mitre, tenían dinero, tenían recursos, tenían partido. Sarmiento no tenía nada, era un escritor y llegó a presidente. Él se construyó, hizo un marketing de sí mismo en la prensa a lo largo de toda su vida. Su mejor producción literaria es cuando está más lejos del poder. O sea, digamos, 45 Facundo, Argirópolis, Recuerdos de Provincia, el libro de viajes, Mi defensa, todo es cuando está discutiendo con Rosas. Después, cuando se acerca al poder, sigue escribiendo, pero, digamos, con menos intensidad y con menos calidad, ¿no? Este año vivimos una situación extraña por la cifra redonda que justamente habla de los 200 años. El bicentenario del nacimiento de Sarmiento, 1811 nació. Exactamente. Y la situación que te quería plantear es esta. Sarmiento es reivindicado fuertemente por Violcati en el discurso de la rural, de inauguración de la rural, mientras que el Estado lo reivindica menos. Es decir, termina siendo Violcati quien más énfasis le pone, a mi modo de ver, a recordar este bicentenario, y no así, bueno, el gobierno nacional, entiendo, sabiendo las posibilidades que tiene de justamente cuando quieren exaltar una figura, lo hacen perfectamente. Porque tenés una mirada amigable con el peronismo. ¿Qué te parece que se pudo haber rescatado de Sarmiento desde una mirada más nacional y popular? Es que yo creo, y hoy pensaba eso, mira, te anticipás a algo que yo venía pensando. Creo que Violcati hizo un uso del mito de Sarmiento, pero creo que Sarmiento, digamos, no participa quizá de lo que hoy serían las ideas de Violcati. Por más que en general se lo emparenta con la historia liberal, y por eso no lo reivindica el gobierno nacional, y como lo deja en el ostracismo, lo esconde justo en el año del Bicentenario, yo creo que muchas de las posiciones de Sarmiento hoy serían tildadas, en el contexto de lo que era la época de entonces, de progresistas. Por ejemplo, su gobierno fue totalmente estatista. O sea, él creía en el gasto público y dejó al país hasta endeudado de tantas cosas que quería hacer. O sea, no era un libre mercadista. Él decía que cuando se entregaban los ferrocarriles a los ingleses, que no había que darle toda la tierra que estaba alrededor del ferrocarril, porque ya bastante que le habíamos dado en condiciones ventajosas a los ferrocarriles, que había que darle a los argentinos un pedazo de tierra para el inglés, otro para un argentino. Él estaba a favor, por ejemplo, del minifundio, de pequeñas extensiones de tierra para pequeños propietarios, no mucha tierra para pocos. La educación laica es una mirada totalmente, digamos, popular, que tiene que ver, vos fíjate esta diferencia Mitre-Sarmiento, hablando de educación. Mitre está a favor de más de los colegios nacionales, que son los que crea, de una formación educativa para las élites, para los privilegiados, digamos. Y Sarmiento, ¿qué quería? Formar al pueblo, formar a los analfabetos, formar a los sectores populares. Cosa que hoy diríamos, y esto es la 1420, y es el inicio de la educación pública en la Argentina, que sería tildado más de progresista. Obviamente no hay que hacer comparaciones entre épocas tan diversas. No, pero a veces, a mí me hizo ruido cuando escuché a Violcati. Creo que él recupera el mito y lo usa para sus fines políticos. Bueno, pero en ese sentido es una vivada válida. Políticamente. Sí. Lo que yo quería charlar con vos, justamente, que sé que tenés una mirada amigable hacia el peronismo, que había para rescatar del otro lado, ¿no? Digo, el gobierno, de algún modo, ¿no se perdió también subirse a Sarmiento? Yo creo que sí, por todo esto que te digo. Podían haber aprovechado estos costados, porque en general gana el mito de que, no sé, contra la barbarie, aquella pelea con Chacho Peñalosa, que termina con la cabeza del Chacho arriba una pica, que es, digamos, la pelea por frenar las rebeliones federales que hace Sarmiento cuando era gobernador de San Juan. Pero hay mucho Sarmiento que uno podría reivindicar desde una posición, hoy diríamos, nacional y popular. Sí. Por último, ¿cuántos hijos tenés? 2. ¿Qué edades tienen? Lucio y Lola, 7 y 9.
¿Qué les contás de Sarmiento? Si estás escribiendo un libro, papá está escribiendo un libro sobre un tipo que hizo ¿qué? Bueno, hablamos de muchas cosas. De hecho, hasta les muestro fotos. Les voy explicando, y ocurrió porque ellos a veces me vienen con algún planteo de la escuela y yo trato de enriquecerlo. Lo hicimos con Belgrano hace poco. Y bueno, les trato de transmitir en palabras sencillas, porque con chicos chiquitos a veces es difícil, ¿no? Transmitir porque uno va con el léxico de uno y hay palabras que los chicos no entienden. Pero le hablé mucho de educación, por ejemplo. De su visión de la educación, de cómo era el país en esa época. Cuando Sarmiento agarra la presidencia, el analfabetismo era altísimo. Y recién se logra derrotar con el paso del tiempo, no es que lo derrotó Sarmiento. Vos fíjate que la ley 1420 es de la época de Roca, mucho tiempo después de Sarmiento. Pero bueno, tratar de contarles el contexto histórico de personajes como este para sacarlos del bronce. Eso es lo que intento hacer y me gusta que también sé que lo está haciendo mucha gente que divulga y muchos maestros en las escuelas. Te agradezco muchísimo por haber venido. Ha sido un placer, Gerardo, como siempre. Desde el dato curioso de entender que esa isla donde ahora ocurre una tragedia también tiene una historia vinculada a nosotros, a este perfil sobre Sarmiento, que a mí me gusta porque, si bien puedo adivinar algunos comentarios, por ejemplo, que voy a recibir en Twitter, a mí me gusta plantear la complejidad de algunos personajes, porque es casi imposible a esta altura del partido, con todo lo que ya hemos leído y ya nos hemos enterado, que incluso incluye hasta cuestiones súper íntimas de los próceres que antes ni nos imaginábamos conocer nunca. Ver en su dimensión humana a un prócer y en su complejidad, como vos decís. Y yo miro a Sarmiento así, pero